Continuando con las infecciones en piel, el día de hoy vamos a hablar de las infecciones causadas por hongos. En las infecciones causadas por hongos, entonces tenemos que tener muy en cuenta lo que es el examen directo y el cultivo. En el examen directo tenemos varios exámenes. El principal es el KOH al 10%. También se utiliza el calcofluor y coloraciones. Las coloraciones más utilizadas para hongos son las coloraciones especiales que se utilizan en patología, que son la coloración de plata metenamina, la coloración de paz y la coloración de hematoxilina eosina, que es con la que se colorea todas las biopsias. Y luego en el cultivo, muy importante, siempre hay que ordenar cultivo para hongos. En el cultivo para hongos, entonces hay dos medios de cultivos que se utilizan principalmente, que son el agar sauró y el agar micocel. A diferencia de las infecciones por bacterias, estos dos agares siempre se van a incubar a temperatura ambiente. Y se utilizan otros medios de cultivo, como son el agar papadestrosa o semillas de girasol. Generalmente estos dos medios de cultivo es para la esporulación del hongo. Para el examen directo para hongos, entonces tenemos una placa portaobjetos, laminillas o también llamadas cubreobjetos, tenemos el KOH. Y para el cultivo para hongos, entonces tenemos los medios, el agar micocel y el agar sauró. Luego que se tomen las muestras de los pacientes y se coloquen aquí en estos medios de cultivo, se deben incubar a temperatura ambiente y generalmente los hongos demoran 4 semanas en crecer. Luego, entonces vamos a hacer un ejemplo cómo se hace la toma de muestras para el cultivo para hongos. En este caso tenemos la lesión de la paciente, entonces es una lesión eritematosa, descamativa y de bordes activos, entonces de ahí es donde debemos tomar la muestra. Entonces vamos a prender siempre el mechero. Luego lo que hacemos es siempre marcar las cajas con el nombre del paciente y colocarle la fecha. Tenemos entonces una hoja de bisturí, generalmente se utiliza que sea de tamaño 21. Entonces lo que vamos a hacer es un raspado de la lesión, no vamos a cortar al paciente, sino que es un raspado de la lesión. Entonces, y en el borde, vamos a hacerles en el borde activo de la lesión, ¿sí? Entonces, de manera profunda, pero no cortando al paciente, entonces vamos a raspar. Y luego de que lo raspamos, lo que hacemos entonces es inocularlo en el medio de cultivo. Volvemos y tomamos más muestra del paciente, esperando que nuestro paciente no se queje. Y seguimos haciendo pequeños cortes pero profundos en el medio de cultivo. Y así vamos a hacer
con los dos agarres. Y por último, entonces, vamos a tomar más muestra para el examen directo con KOH. Entonces, tomamos la placa. Aquí se puede observar que quedaron escamitas de la piel. Y luego le echamos una gotica de KOH. Y le ponemos una laminilla. Entonces así llevamos este examen, esta muestra que está aquí en este portaobjetos, lo llevamos al microscopio. Como es un examen directo, se observa en 10x y luego en 40x. Y para los medios de cultivo, entonces lo que debemos hacer es sellar los bordes porque van a estar en temperatura ambiente. Generalmente los microorganismos patógenos, entonces los hongos crecen en los dos medios de cultivo, lo que es Mycoscelis auro, pero cuando tenemos hongos ambientales van a crecer solamente en este medio de cultivo, en el agar sauro. A la semana de incubación podemos tener este tipo de colonias. Generalmente los hongos filamentosos pueden tener las características, las colonias pueden ser pulverulentas o algodonosas. Y cuando tenemos infecciones por levaduras, las colonias son más cremosas. Y aquí tenemos otro ejemplo ya de las lesiones que pueden tener entre 3 a 4 semanas. Entonces pueden tener, por un lado, generalmente tienen un pigmento blanco o amarilloso, y por el otro lado, como es este caso, pueden tener diferentes tipos de pigmentos. Continuando con las infecciones de piel causadas por hongos, entonces las vamos a clasificar. Entonces, tenemos las micosis superficiales, las micosis cutáneas, y las micosis subcutáneas. En las micosis superficiales son las infecciones de piel más superficiales, como su nombre lo dice. ¿Cuáles son? Entonces, lo que afecta el cabello, la piel o las uñas. En ese entonces tenemos varios agentes, como son la piedra negra. ¿Qué es la piedra negra? La piedra negra son nódulos duros, generalmente entonces en el cabello o en el vello, que pueden ser únicos, pueden ser también varios y generalmente asemejan como si fuera un rosario. Entonces tenemos el pelo o cabello y tenemos el nódulo. Como su nombre lo dice, son de color oscuro, son duros. Generalmente esto corresponde a la reproducción sexuada ascocarpo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver dentro de ese nódulo lo que son los ascos con los ascosporos. Entonces vamos a ver estructuras aquí y adentro más pequeñas. Siempre rodeando el pelo, nunca haciendo la invasión. Luego tenemos, entonces, el segundo agente es piedra blanca.
generalmente ¿qué afecta? Entonces afecta lo que son los vellos genitales, la barba, el bigote. Como su nombre lo dice, entonces son nódulos, son más blandos y son de colores claros, colores grises, colores cremas o pueden ser también blancos. Entonces también estamos hablando del cabello, de un nódulo entonces que es mucho más blando de color claro y generalmente entonces cuando lo observamos en un examen directo al KOH que ya les mencioné, entonces vamos a observar dentro de ese nódulo artroconidias. Generalmente en el diagnóstico de las micosis superficiales, solo con el examen directo en KOH es suficiente. Luego tenemos otro agente que es la pitiriasis versicolor. Entonces, la pitiriasis versicolor generalmente ¿qué es? Son entonces máculas que pueden ser hipo o hiperpigmentadas. Más frecuentemente, entonces lo que es el tórax, los hombros y el cuello. Generalmente el responsable de esta micosis es una levadura lipofílica del complejo Malassezia. Entonces, ¿cómo la vamos a observar en el examen directo? Te lo vamos a observar como blastoconidias redondas de pared gruesa, generalmente formando cúmulos, con hifas cortas, para poder hacer el diagnóstico de pitiriasis versicolor. Y por último, entonces en las micosis superficiales tenemos entonces la otra enfermedad que es la foliculitis. Como su nombre lo dice, es que infectando el folículo piloso. Entonces tenemos que acá el agente que va a producir la foliculitis también es la Malassezia. ¿Cómo la vamos a observar? Como la foliculitis lo que va a dar es como un líquido queratinoso, entonces de ese líquido queratinoso se hace también un examen directo, entonces vamos a observar, generalmente son levaduras unigemantes, que son generalmente redondeadas en el extendido de la muestra. Entonces, para darle un poco ya de resumen a las micosis superficiales, entonces tenemos que el agente etiológico de la piedra negra es Piedrahia hortae. Luego tenemos para la piedra blanca Trichosporum. Como puede ser, Trichosporum tiene varias especies, entonces por eso lo denominamos SPP. Y pitiriasis versicolor es del complejo de Malassezia. Lo mismo que la foliculitis. Continuando con las micosis cutáneas, entonces tenemos que ellas afectan, ya tienen una afectación ya en la dermis como tal. Entonces las vamos a clasificar ¿en qué? En dos grandes grupos, dermatofitosis y dermatomicosis. Es muy importante aquí, ¿por qué? Porque entonces las enfermedades ya se van a denominar son tiñas. Y las tiñas, de acuerdo a esa parte anatómica que estén provocando la infección, van a tener el nombre. Entonces aquí vamos a hablar de lo que son. Puede ser tiña capitis, tiña corporis, cruris, cuando afecta la parte del ángulo interno del muslo. También entonces manum, pedis, unguium. Listo. Muy importante entonces en la tiña unguium hacer la diferencia con la enfermedad onicomicosis. Hablamos de tiña unguium cuando entonces es afectado por dermatofitos y la onicomicosis es cuando es producida por otro tipo de hongo. Entonces en las dermatofitosis
tenemos tres géneros grandes que son los que provocan estas infecciones, que son el Microsporum, el Trichophyton y el Epidermophyton. Por eso es tan importante hacerles el cultivo, como se los mencioné anteriormente, porque necesitamos hacer la diferencia cuál infección. Entonces, si tiene una infección, ¿por qué tipo de agente etiológico para poderle dar tratamiento a este paciente? Entonces tenemos que acá en estas dermatofitosis, entonces, por ejemplo, en una Tinea corporis, lo que generalmente podemos observar son hifas hialinas, que son así, hifas hialinas septadas. Entonces esto lo vemos en Tinea corporis, en Tinea cruris, en todas las otras. Ya en Tinea capitis lo que vamos a ver es que ya va a haber una invasión dentro del cabello. Recordemos que en Tinea capitis, entonces, como va a afectar todo es desde la dermis, entonces va a afectar el cuero cabelludo y luego va a invadir el pelo. Entonces en Tinea capitis, entonces vamos a tener el pelo del paciente y lo que vamos a ver es dos invasiones. Cuando está invadido por dentro, entonces lo llamamos invasión endotrix, y cuando la invasión es por fuera, se llama invasión ectotrix. Y cuando tiene los dos tipos de invasión, entonces sería invasión endoectotrix. Esto referente todo a las dermatofitosis. Las dermatomicosis también pueden producir tiñas, pero entonces producen tiñas por otros tipos de hongos, pueden ser otros patógenos o pueden ser también por mohos ambientales. En el agente etiológico más importante para las dermatomicosis, entonces tenemos la cándida, que también es muy importante entonces hacer examen directo y cultivo para su identificación y luego el tratamiento en el paciente. En el examen directo de cándida, entonces podemos observar lo que son blastoconidias o pseudomicelios, los cuales nos va a hacer la identificación de este microorganismo. Muy importante entonces tener que cándida, la principal es Candida albicans, pero ya también podemos tener otras especies. Entonces, como no sabemos cuál especie es, entonces la vamos a denominar en este momento Candida sp. Las enfermedades más comunes en micosis subcutánea son las siguientes. Entonces, esporotricosis, cromoblastomicosis, micetoma, lobomicosis y entomofthoromicosis. Tenemos que en estas micosis subcutáneas siempre debemos hacer cultivo para poder hacer el aislamiento del agente etiológico, excepto en lobomicosis que no tenemos para hacer cultivo. En la esporotricosis, entonces, el agente etiológico que produce esta enfermedad es Sporotrix, es Schenki. Tenemos que en la esporotricosis entonces se puede hacer o son lesiones, entonces como es una lesión en piel puede ser, así como hicimos en el ejemplo que les acabé de mostrar, un raspado, o generalmente lo que hacemos es una biopsia de piel. Entonces tenemos que en el examen directo, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar entonces blastoconidias pequeñas, generalmente ovaladas, que se denominan en forma de cigarro. También en esta micosis nos podemos ayudar de las coloraciones especiales que se utilizan en patología, que son la plata-metenamina, lo que es el PAS y la hematoxilina eosina. Especialmente la hematoxilina eosina, que vamos a observar, entonces vamos a observar una blastoconidia y alrededor podemos observar un material eosinofílico
mostrando como si fuera una estrella, pero entonces nosotros lo denominamos cuerpo asteroide. Y también nos puede ayudar la inmunoperoxidasa, que es un examen, entonces una reacción antígeno-anticuerpo para poder hacer el aislamiento y identificación de este microorganismo. En el cultivo entonces tenemos que la esporotricosis es un hongo dimórfico. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué observamos? Lo podemos observar como levadura en las muestras del paciente, entonces que es una temperatura generalmente entre 35 y 36 grados, y en el cultivo como moho, que lo vamos a observar a temperatura ambiente. Entonces, en el cultivo, ¿qué vamos a observar? En el cultivo entonces se observan hifas y alinas, entonces son hifas muy delgaditas, muy finas, con conidios que están dispuestos lateralmente, que pueden asemejar una flor o en este caso una margarita. Recordemos que la esporotricosis debemos hacer diagnóstico diferencial con otras infecciones que producen en la piel, como son entonces micobacterias no tuberculosas y leishmaniosis. La siguiente enfermedad que vamos a determinar es cromoblastomicosis. Entonces recordemos que debemos siempre hacer cultivo para poder identificar el agente etiológico. En este caso el agente etiológico más importante en Colombia se llama Fonseca pedrosoy. Este agente tiene algo en característico, que son hongos dematiáceos, entonces no vamos a necesitar ningún tipo de coloración para poderlos observar. Entonces aquí es muy importante recordar cuando hablamos de hongos moniliáceos y dematiáceos. Moniliáceos que son blancos y dematiáceos que son de color oscuro. Entonces en Fonseca pedrosoy o los otros agentes que puedan producir la cromoblastomicosis, entonces en el examen directo, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar entonces blastoconidias de pared gruesa y en algunas ocasiones conceptos. Es muy importante y estas células las vamos a denominar células fumagoides. Que anteriormente se llamaban células de Medlar. Siguiendo entonces con las enfermedades, micetoma. Micetoma es una enfermedad muy característica por una tríada de la infección. ¿Qué significa la tríada en la infección? Que vamos a ver entonces en las lesiones del paciente: tumefacción, senos de drenaje, y gránulos de azufre. Generalmente en el micetoma lo que hacemos es una biopsia, pero también podemos observar estos gránulos de azufre en un examen directo. Entonces esos granulitos que salen de esos senos de drenaje, entonces los podemos colocar en un portaobjetos y podemos ver la diferencia. Muy importante que en el micetoma entonces puede ser producido por bacterias o por hongos. Cuando es producido por bacterias, entonces se denomina actinomicetoma, y cuando es producido por hongos se llama eumicetoma. En la biopsia entonces vamos a observar entonces los gránulos. Entonces, para hacer la diferencia entre actinomicetoma y eumicetoma, es que en el actinomicetoma, que es producido por bacterias, vamos a ver una reacción inflamatoria, generalmente de polimorfonucleares. En cuanto al eumicetoma, entonces, ¿cuál es la diferencia? No vamos a ver ningún tipo de reacción inflamatoria y podemos observar las hifas. Continuamos entonces con lobomicosis. El agente etiológico es la Acacia loboi, que anteriormente se llamaba Loboa loboi. Recordemos que este microorganismo no se puede cultivar en el laboratorio. ¿Cómo lo vamos a observar? Entonces, en el examen directo o en las coloraciones de la biopsia, ¿qué podemos ver? Entonces son blastoconidias de pared gruesa, son blastoconidias muy semejantes, generalmente produciendo cadenitas entre 4 y 5 blastoconidias
con inclusiones citoplasmáticas. Y por último, entonces tenemos lo que es la entomoftoramicosis y la cigomicosis. Muy importante porque vamos a describir entonces la morfología. Generalmente tienen la misma morfología, que son hifas anchas, aceptadas. Esa es la característica importante. A veces pueden mostrar falsos septos, pero no es que produzcan septos, sino que las hifas son demasiado delgadas y se pueden doblar. Importante entonces que la entomoftoramicosis es en pacientes inmunocompetentes, la cigomicosis en pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué otra característica? En la entomoftoramicosis, las hifas las vamos a ver con reacción eosinofílica, a diferencia de la cigomicosis, que no va a tener este tipo de reacción y que puede afectar, invadir los vasos sanguíneos. También la entomoftoramicosis entonces es también un proceso crónico, a diferencia de la cigomicosis, que es una infección aguda. Y también muy característico en la cigomicosis es que los tejidos se pueden volver necróticos. Generalmente el diagnóstico de la cigomicosis es post-mortem del paciente. Recordemos que para estas últimas micosis debemos hacer entonces el cultivo para poder hacer el diagnóstico del agente etiológico. Entonces, por hoy entonces terminamos todo lo que tiene que ver las infecciones en piel causadas por hongos.